Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Muy buenas tardes, noche ya. Un placer estar con ustedes como cada semana para compartir el estudio de la palabra del Señor y acercarnos así, como hemos dicho tantas veces, al texto bíblico y poder encontrar el propósito del mensaje de la palabra del Señor para nuestras vidas. Quiero invitarles a que oremos para que de esa manera iniciemos nuestro estudio de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti en esta hora y te pedimos que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestra vida, podamos comprender, entender tu palabra para nosotros, Señor, y que todo lo que nosotros podamos hacer sea agradable para ti en esta hora, y que al estudiar tu palabra, Señor, podamos hacerlo con todo nuestro ser, poniendo nuestra mente y nuestro entendimiento a tu servicio, para que tú hables a nuestro corazón, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy día comenzamos este juicio sobre las naciones cercanas a Judá, a este Israel del sur. Y el texto bíblico, en Reina Valera 60, nos dice lo siguiente en los primeros 5 versículos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Y dirás a los hijos de Amón, oíd palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor. Por cuanto dijiste, Ea, bien,
cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá. Por tanto, he aquí yo te entrego por heredad a los orientales y pondré en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras y beberán tu leche. Y pondré a Rabá por habitación de camellos y a los hijos de Amón por majada de ovejas. Y sabréis que yo soy Jehová. Fíjense, esto comienza una nueva sección de este libro de Ezequiel, desde estos capítulos 25 al 32, donde trata el juicio sobre las naciones. Y el mensaje en lo general, el mensaje de Dios, es que aunque él tenía un enfoque, un tema con el pueblo de Dios, aún así, a pesar del pecado de ellos, a pesar de la maldad de ellos, Dios no los había olvidado. Y por lo tanto, Dios no descuidaría el juicio contra aquellas naciones que influyeron, ¿no es cierto?, en Judá, que influyeron sobre sus hijos y que no respetaron lo que ellos eran. Y entonces viene el anuncio de un día, ¿no es cierto?, cuando uno de aquellos que escaparon de la Jerusalén conquistada por Babilonia, vendría a contar la triste noticia de que el sitio había comenzado, Ezequiel capítulo 24, lo vimos eso, y había terminado, y la ciudad por tanto sería destruida. El cumplimiento de esa promesa, el registro de esa promesa lo encontramos en Ezequiel en el capítulo 33. Entre estos dos, entre este capítulo 25 y el 33, el 32, el 33, se profetiza sobre las naciones alrededor de Judá. Lo que las naciones no se percataron fue que la destrucción de Jerusalén no era solo un castigo para los judíos, sino también una advertencia para las otras naciones. Es decir, las naciones, al ver el castigo de Jehová Dios sobre Israel, sobre su pueblo, sobre su nación a la que él amaba, debería ser también un testigo, ¿no es cierto?, una advertencia de que para ellos también vendría un juicio. En primera de Pedro, capítulo 4, texto 17-18, nos habla acerca de esto. Si Dios juzga a su propio pueblo, si Dios es capaz de hacer justicia con su pueblo, sin duda que la hará también con las naciones por las cuales vino el pecado hacia ellos, por donde vino el camino, ¿no? Por donde vino el sendero que a ellos los hizo apartarse. ¿Cómo llegó hasta ellos este castigo de Dios? Así es que, si nosotros miramos esto, generalmente fue una característica examinar, mirar, analizar las demás naciones para demostrar esta soberanía de Dios, aún sobre los paganos, de la misma manera como lo era sobre Israel. Si no hay diferencia, Dios es Dios de Israel, pero es Dios de todas las naciones. Por lo tanto, si las demás naciones no se acercan a Dios, no vienen a Dios, serán castigados. Y una manera de darse cuenta de eso, de ser advertidos de eso, es a través del castigo que Dios está entregando a su propio pueblo. Es como miramos en el capítulo 25 de Mateo cuando habla sobre el juicio de las naciones y que encaja con esto, ¿no? Las naciones tendrán que ser tratadas también con juicio por no haberse sometido, por no haberse dado cuenta de que Dios iba a hacer algo, porque si lo hacía con su pueblo, perfectamente podía hacerlo con los demás. Ahora, es interesante notar con Ezequiel, en estas predicciones que él hace, que no existe aquí
un juicio sobre Babilonia. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque Babilonia, de alguna manera, o de una gran manera, había sido el instrumento, ¿no? Tanto Ezequiel como Jeremías incluso creían aquello, que Babilonia había sido un instrumento de Dios, el juicio de Dios contra una nación, contra su pueblo infiel. Entonces dice, si Babilonia es el instrumento de Dios, Dios no va a castigar a su pueblo. Dios no lo va a hacer. Si Babilonia es el instrumento de Dios, Dios no va a castigar a Babilonia, porque Dios está usando. Por eso entonces, lo que hace Jeremías, por ejemplo, aconseja la sumisión de Babilonia, sin darse cuenta incluso en algunos casos. Y por lo mismo entonces, Ezequiel no incluye a Babilonia entre aquellas naciones. Los hijos de Amón, estos vivían en el área al este del río el Jordán y al norte de los moabitas. Hoy día, la tierra de los amonitas o de Amón, los hijos de Amón, podría estar inserta en lo que hoy conocemos como Jordania. Precisamente la capital de Jordania se llama Amán, en razón de esta conexión que hay con ellos. Y a pesar de tener un territorio limitado al sur de Galaad y por otro lado al desierto, la importancia, la riqueza de Amón eran bastante significativas. Tenía el privilegio de que por sus caminos fuera lo que se conocía como el camino de los reyes. Esta importante arteria comercial se extendía a lo largo de la altura de Transjordania, desde el Golfo de Agaba hasta Damasco. Pero ¿cuál es la sentencia? La sentencia para los amonitas es que ellos no se compadecieron del castigo, de la caída, de la tristeza, de la destrucción, del dolor, de la aflicción de Judá. Y claro, uno podría entender esto en términos de una rivalidad política, una rivalidad entre estas naciones. Sin embargo, ellos deberían haberse sentido adoloridos por lo que estaba ocurriendo con esta nación. Hoy día podríamos asimilar eso cuando nosotros, si nos vemos amenazados por una nación, y luego vemos que esa nación es atormentada, es destruida, es vilipendiada, etcétera, etcétera, nosotros no debiéramos alegrarnos a causa de lo que nosotros vivimos con ellos, sino que la idea es que sentamos compasión, ¿no? Ellos debieron lamentar que el templo de Dios fuera profanado, ¿no? Y no lo hicieron. Esto es como, es como si nosotros como cristianos, como evangélicos, nos alegráramos ante la atrocidad de la destrucción de un templo católico. No, debemos lamentar que la gente actúe con maldad. Y ese sentimiento de compasión, de misericordia, de dolor frente al dolor del otro, mueve el corazón de Dios. Y por lo tanto, si los de Amón hubieran tenido la capacidad de sentir dolor, de sentir lástima, de sentir tristeza ante la destrucción de Jerusalén y del templo de Dios, no habría habido castigo para ellos. Entonces, en lugar de entristecerse, ellos se regocijaron. Cuando Israel había sido hace ya muchos años cautivo y luego entonces, evidentemente,
ahora también. Así es que Amón se aprovecha de esa victoria babilónica y toma, usurpa todo el territorio, todas las tierras, todas las propiedades que pudieron. Eso lo encontramos en este capítulo 25. Y también en Jeremías. Es decir, una nación que por el momento es fuerte, se aprovecha de una nación débil. Entonces, ¿cuál es la sentencia para ir avanzando? ¿Qué dice el texto? Por tanto, yo te entrego por heredad a los orientales. Así como Israel había sido cautivo, conquistado por otros, a ellos les pasaría exactamente de la misma manera. Los orientales vendrían a comer su sementera, beberían su leche, ocuparían sus ciudades. Ellos ahora tendrían que beber de la misma fuente de cautiverio que los israelitas habían bebido. Ahora bien, los versículos 6 y 7 de este capítulo 25, ¿no? Nos dice lo siguiente: porque así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel, por tanto, he aquí yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos y te destruiré entre la tierra, te examinaré y sabrás que yo soy Jehová. Sabrás que yo soy Jehová. Es decir, el hecho de que ustedes hayan aplaudido, se hayan alegrado, el castigo viene contra ustedes. El hecho de que ustedes se regocijaran ante la caída de Jerusalén, eso traería también consecuencias sobre ellos, como una nación también golpeada, maltratada, entregada a sus enemigos como presa, dice. El enemigo comerá vuestras carnes, te destruiré. Es decir, los amonitas pasarían a la historia. Sin embargo, solamente tendrían una apariencia momentánea. Ahora, ahí tenemos el juicio de los amonitas. Ahora los textos 8 al 11 nos van a hablar de los juicios sobre Moab, Edom y los filisteos. Y miren lo que dicen los textos. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Bet Jesimot, Baal Meón y Kiriatiem, a los hijos del oriente contra los hijos de Amón, y la entregaré por heredad, para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré juicio y sabrán que yo soy Jehová. Y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, ¿qué pasaría? También vendría juicio sobre ellos. Por ascendencia, los moabitas y este Seir eran parientes de Israel, antepasados de los moabitas. De ese antepasado moabita vino esta pareja incestuosa de Lot con su hija, recuerdan ustedes en Génesis 19. Y Seir era una ciudad notable de los edomitas, quienes también eran parientes de Israel. Estos eran descendientes del hermano gemelo de Jacob, de Esaú.
Así es que Moab, este pariente de Israel, temió en gran manera cuando venía desde Egipto hacia Canaán. Y Balac, este rey de Moab, contrató, ustedes recordarán, a Balaam para maldecir a Israel. Y por ello, cuando Israel entra a Canaán, en ocasiones Moab los atacó y los gobernó. Sin embargo, mire cómo entra aquí la misericordia de Dios, el amor de Dios. Sin embargo, más tarde, por medio de Ruth, ¿se acuerdan de Ruth? Esta mujer moabita, que fue parte de la descendencia que tuvo después David, fue la bisabuela del rey David. Incluso David envió a sus padres a Moab para que lo protegieran de la locura y de la maldad y de la persecución de Saúl. Cuando David fue rey, él peleó y derrotó a Moab. Y se convirtieron entonces en un reino esclavo, servidor, vasallo, a veces rebelde. ¿Qué dijeron ellos? Esta es una afirmación de burla. He aquí que Israel, la Judá, la tierra del sur, son simplemente igual que todas las naciones. Claro. Ahora, ¿por qué? El mismo Judá les daba la razón, porque actuaba como las demás naciones. Si era una nación tan especial, decían ellos, ¿por qué es que vivieron una experiencia, una derrota tan humillante? Como se preguntan mucho en este tiempo cuando dicen, ¿por qué sufren los justos? ¿No? Nosotros como hijos de Dios, como parte del pueblo del Señor, tenemos que tener la convicción de que Dios nos protegerá. Para los moabitas, la caída de Jerusalén para ellos prueba que Judá, los judíos, eran como los otros pueblos. Y esto debido a que habían sufrido una derrota tan humillante. Y van más allá. Ellos decían que el dios Quemos había vencido a Israel. Ahora, cuando los moabitas se burlan contra su prójimo Judá, no solo está riéndose, burlándose, atacando a Judá, sino también atacando a Dios mismo. Esto es como lo que nosotros encontramos en la experiencia de Pablo con Jesús. Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando lo que Saulo estaba haciendo era perseguir a los cristianos. También la Biblia nos enseña que el Señor dice, en cuanto lo hicieron a estos más pequeños, a mí me lo hicieron. Conmigo. Si humillaron a estos más pequeños, a estos mis pequeños, me humillaron a mí. Si se burlaron de estos más pequeños, se burlaron de mí. Entonces, la burla, la mofa de los moabitas no es solo contra su prójimo, sino que también es un ataque a Dios. Entonces, Josefo, un historiador judío, Josefo, nos registra que Nabucodonosor vino a pelear contra Amón y Moab el 5º año después de la destrucción de Jerusalén. Moab se había unido a Amón. Entonces, sin embargo, más tarde,
ellos mismos fueron también invadidos por otras tribus. Los versículos al 14 nos dice lo siguiente. 12 al 14. Así ha dicho Jehová el Señor: por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo también extenderé mi mano sobre Edom, y cortaré de ellas hombres y bestias, y la asolaré desde Temán hasta Dedán, caerán a espada, y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo, y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Cuando Nabucodonosor vino contra Judá, aparentemente los edomitas no solo estuvieron de acuerdo que así fuera, sino que ayudaron. Fueron parte de aquello. Es más, diríamos que con saña, con venganza. Usted puede leer eso en el Salmo 137, por ejemplo. Vamos a leer este salmo para darnos cuenta allí. Salmo 137, usted puede leerlo, el texto 17. Mire lo que dice el texto allí. Salmo 137, texto 7. Dice la palabra de Dios: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Es decir, actuaron con venganza. Ellos fueron simplemente enemigos empedernidos desde sus inicios. Y siempre buscaron la manera de luchar contra el pueblo de Dios. Ahora, Dios trajo juicio sobre su pueblo, Judá, pero también, como hemos dicho, lo traería sobre Edom. Incluso su ganado, sus bestias, serían ahuyentados y devorados por uno más poderoso. Finalmente, en el estudio de hoy está este juicio contra los filisteos. Y dice: así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los cereteos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar, y haré en ellos grandes venganzas, con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza sobre ellos. Es decir, estos filisteos, que habían sido enemigos antiguos de Israel, y que incluso habían estado en muchas ciudades de la costa, en la tierra de Canaán, y existían siempre esta enemistad, estos conflictos entre los filisteos e Israel. Ahora, cuando los babilonios conquistaron Israel, trajeron tanta miseria como les fue posible. Y estos enemigos estaban allí también. Por lo tanto, Dios promete traer sobre ellos juicio. Nabucodonosor los castigó porque habían ayudado a los tirios durante el tiempo que estuvieron en sitio en su ciudad. Y cuando el Señor anuncia que eliminará incluso a los cereteos, estaba simplemente diciendo que los iba a cortar con todo. Y sabrán que yo soy Jehová. Esta expresión es interesante. Dios se revela
a sí mismo y a estas naciones paganas, estas naciones desobedientes, estas naciones que van en contra de Dios, estas naciones que van buscando su propio vicio, su propia experiencia, su propio camino, siempre Dios traería sobre ellos juicio. El propósito de Dios siempre es que el juicio no solo sea castigo, sino que lleve consigo una autorrevelación de Dios, que Dios se autorrevela por medio del juicio. Dios se da a conocer que es Dios justo y que así como castiga a su pueblo, castigaría también a estas otras naciones. La nación filistea tiene que enfrentar un castigo severo. Y fíjense que es interesante que Ezequiel no menciona un castigo humano, sino que entonces el juicio sería directamente de parte de Dios. Ahora, otro aspecto interesante es darnos cuenta que estas naciones, estas 4 naciones que hemos visto, siempre mostraron celos, venganza, odio hacia Israel. Se negaban a darse cuenta, a entender, a aprender que Dios hablaba en serio en cada palabra que él había hecho en el pacto con Abraham. Dios había dicho que ninguna nación podría tocar a Israel para mal, sin traer sobre ella la ira de Dios. El que atenta contra uno de estos mis pequeños, lo hace contra mí, como decíamos hace un rato. El que actúa de esa manera, actúa contra mí. Y por lo tanto, será castigado. Aquí entonces, tenemos este gran propósito de Dios en este trato que hace con las naciones. Aquellos que no logran encontrar la revelación misma de Dios por medio de la ley o por medio de las cosas naturales, Él se dará a conocer. Y sabréis que yo soy Dios. Sabréis que yo soy Jehová. Reconocerán que yo soy el Dios de todos. Amigos, vamos a continuar la próxima semana con el capítulo 26 de nuestro texto y que nos va a hablar de otros juicios también. Y vamos viendo cómo Dios va ordenando todo esto y cómo Dios hace justicia contra el opresor, contra el que castiga, contra el vengativo. Por eso que Él dice en el Nuevo Testamento: mía es la venganza, yo pagaré todo. Dejad lugar a la ira de Dios. Dejemos entonces que Dios haga su justicia y que Dios castigue conforme a lo que Él tiene. Que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana para ver el capítulo 26 del libro de Ezequiel. Que Dios les bendiga. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay
ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta el infierno, disipa el mal. Sienten la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí.